a todos. Estoy enviándole ahora mismo la invitación a Miguel Ángel. Vale, creo, mira, se ha apuntado pronto. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Maika, ¿qué tal? Vale, voy a comenzar presentándote, ¿vale? Para quien todavía no te conozca. Miguel Ángel Pérez Ibarra es el creador de la técnica hemoconciencia. En otras ocasiones ya he hablado de la importancia que tiene el eje intestino-cerebro, pero siempre me he centrado en cómo curar el intestino, ¿vale? Para poder curar así el cerebro. Así que tenía ya pendiente hacer un live en el que esta vez el eje comenzara en el cerebro para que aprendamos a cómo lidiar con las emociones que nos enferman, de modo que podamos evitar que tenga una repercusión negativa en nuestro sistema digestivo. Miguel Ángel, ¿puedes contarnos por qué decidiste dedicarte a esto? Porque un día me comentaste tu historia, el cómo comenzaste y el por qué acabaste en esto, me pareció súper interesante. Bueno, sí, efectivamente, yo empecé con el tema de la ingeniería informática, estudiando ingeniería informática, luego me estuve trabajando muy joven, empecé a trabajar en una entidad financiera y la verdad es que me iba muy bien, empecé de director de proyectos de tecnología, no trabajaba en la banca propiamente dicho, sino en el área de tecnología de la entidad. Y bueno, la verdad es que me iba bastante bien hasta que tuve pero con mucho estrés, eso sí, mucho estrés, Me como la imagino, inmensa la mayoría banca. de la sociedad. Y hasta que tuve un accidente de tráfico. Y el accidente de tráfico un poco, pues bueno, me cambió la vida, ¿no? Que no fue un gran accidente, sí me afectó mucho a nivel psicológico y emocional. Y tardé más tiempo del que yo esperaba en recuperarme. Y a partir de ahí, pues dije, oye, pues voy a empezar a estudiar esto, porque seguro que hay formas mejores de ayudar a la gente en estos aspectos, ¿no? Y yo pues me puse a estudiar en plan hobby osteopatía, terapia regresiva, hipnosis, trabajo de terapia cronosacral, liberación somatosensorial, inteligencia emocional, coaching, un poco de todo lo que pude. La verdad es que me iba bastante bien económicamente. Y a partir de ahí, pues monté incluso una clínica que ya traspasé hace tiempo, hace unos años, pero una clínica durante 12 años de fisioterapia y osteopatía para la gente que hubiera tenido accidentes de tráfico, que pudiéramos ayudarlos, ¿no? Y la verdad es que todo fue muy bien y ya hemos ido. Ya tengo pues, mi propia consulta, ¿no? De inteligencia emocional y de técnicas de liberación emocional, que es mi especialidad. Estupendo. Seguramente se están preguntando dónde está la sede de Hemoconciencia. Me adelanto que está en Almería, aunque Ujú. creo que vaya a comenzar a tener también consultas por videollamada y, bueno, hacéis talleres y retiros por toda España. Pero Sí, bueno, vamos al tema. Me gustaría comenzar hablando de un concepto que seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado antes, aunque es posible que no tengáis muy claro a lo que se refiere, la inteligencia emocional. Miguel, ¿puede aclararnos en qué consiste y cómo podría ayudarnos? ujú. Sí, claro que sí. Bueno, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades en las cuales nosotros trabajamos con 5 pilares principales. El primer pilar sería el de la conciencia emocional, o básicamente saber qué es lo que estoy sintiendo en cada momento. Por esto que hablábamos del tema del estrés, pues casi siempre estamos con nuestra idea en la cabeza, pero rara vez prestamos atención a nuestro cuerpo. Entonces, claro, pues las emociones se sienten en el cuerpo, los pensamientos están en la cabeza. Y si nos quedamos arriba y no bajamos al cuerpo, pues es muy difícil saber lo que estamos sintiendo, es muy difícil identificarlo. Nos vamos llevando un poco por impulso. Y cuando ya tenemos emociones de mucha intensidad, entonces cuando realmente nos damos cuenta de que estamos teniendo una emoción de ira, de enfado, de tristeza, o de pena, o de envidia, o de lo que sea, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el primer pilar es la conciencia emocional, que es tomar conciencia de la emoción, que es lo que da nombre a mi instituto. El segundo pilar está relacionado porque una vez que yo ya sé lo que siento, hay una serie de dinámicas y de técnicas para poder gestionar mis emociones adecuadamente. Y por un lado hay que decir que las emociones no podemos controlarlas tal cual. Es decir, cuando hay una situación, una circunstancia, nosotros la interpretamos muchas veces de forma automática, directa, como un automatismo y hay una reacción del cuerpo. De hecho, yo he estado dando clases de inteligencia emocional en la Universidad de Almería y en México, que es donde tenemos también sede del instituto. Y una de las cosas que decimos, una de las definiciones que damos de emociones más rápida y directa es la respuesta o reacción del cuerpo a un pensamiento propio. Es decir, cuando yo pienso de una manera, interpreto una situación, tú y yo podemos ir por la calle y ocurre un evento y tú puedes estar tranquilo y yo nervioso o viceversa, ¿no? Porque hacemos interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces, la gestión, yo no puedo gestionar esa reacción emocional, pero sí puedo gestionar el sentimiento que se me va a quedar detrás. Depende cómo me quede pensando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenemos eso dentro del área intrapersonal. Dentro del área interpersonal, que está relacionado con lo externo, con las personas externas, tenemos el proceso de
empatía, el famoso proceso de empatía, que es saber lo que está sintiendo el otro, no confundir con simpatía, que está relacionado con no solo saber lo que siente el otro, sino contaminarme de lo que siente el otro, como cuando quedamos para tomar un café con un amigo y nos cuenta algo que a nosotros nos ha pasado también y al final acabamos llorando los dos, ¿no? Bueno, pues eso sería simpatía. La empatía es simplemente saber qué está sintiendo el otro. Y pues administrar las relaciones, es decir, sabiendo lo que siente el otro, sabiendo lo que siento yo, sabiendo gestionarme yo, pues se utiliza la palabra adecuada, donde ahí entra también, por ejemplo, la asertividad, la escucha activa, y este tipo también están dentro del área de la inteligencia emocional. Y el quinto y último pilar está relacionado con la automotivación, es decir, con las decisiones, saber lo que queremos en esta vida y tener un objetivo hacia dónde vamos, ¿no? Ya sabes que la mente funciona por direcciones más que por objetivos, entonces saber más o menos hacia dónde estamos dirigiendo, pues siempre nos genera una buena autoestima, que además, como hemos comentado tú y yo algunas otras veces, pues está relacionado con el tema del estrés también, ¿no? Tener una buena autoestima elimina mucha cantidad de estrés. Y eso sería un poco Vale. el resumen de la inteligencia emocional. El estrés es algo que te voy a querer preguntar, sí o sí, ya, sobre todo a nivel Sí. personal. Pero primero, tú no solo te has formado específicamente en inteligencia emocional, creo que tienes experto en universitario en eso, también tienes otro en técnicas de liberación emocional. No sé muy bien cuál es la diferencia. ¿Nos puede aclarar la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, bueno, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que tú puedes estudiar, pero al contrario que otro tipo de estudios, pues aquí si no practicas no te sirve de mucho, ¿no? Es como si hicieras la carrera de ingeniero naval y no has visto un barco en tu vida, ¿no? No tendría mucho sentido, ¿no? Buena narración. Pues en realidad esto pasa lo mismo, ¿no? Al final la inteligencia emocional es practicarlo, es conectar con tus emociones, dedicarte tiempo, tener mucho tiempo de introspección, pasar mucho tiempo contigo mismo, sintiéndote, qué estás percibiendo. Y esto es una práctica que haces a diario. Una vez que has generado ya los automatismos, pues ya tienes mucha más facilidad y no tienes que estar tan súper atento, ¿no? Pero al principio es importante tener esa atención. De hecho, una de las cosas que gastamos de bromas con mis alumnos, al final que yo conocí una persona que tenía un máster en inteligencia emocional por la Universidad de Harvard, que es tan conocida, ¿no? Y que se gastan muchos chistes con esto. Pero esta chica pues tenía bastante estrés, ¿sabes? Y no aparentaba, ¿no? Con esto quiero decir que te puedes gastar mucho dinero en formación y luego si tú al final no practicas, pues no te va a servir de demasiado, ¿no? Por mucha información que tengas, ¿no? Al contrario que otras disciplinas o que otros estudios, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia emocional y las técnicas de liberación emocional? Bueno, la inteligencia emocional, como te decía, como tiene que ver con saber lo que sentimos y gestionarnos, está más relacionada con darnos cuenta de qué es lo que nos pasa y generar como pequeñas tareas, mini tareas, en las que podemos ir añadiendo a nuestro día a día, de tomar conciencia de, por ejemplo, me enfado con esta persona, o suelo tener conflictos con mi jefe, o con mi compañero, o con mi hermana, y entonces voy a hacer por cambiar esto, o tengo una forma de hablarme que es negativa, entonces voy a empezar a cambiar esto. Entonces, coger una o dos acciones e ir cambiándolas diariamente. Eso es un poco la dinámica de la inteligencia emocional, que está muy relacionada con la filosofía de toda la vida, de los filósofos y de los grandes filósofos griegos. Entonces, desde esa perspectiva es una cosa como muy simple. Luego hay muchísimas dinámicas, muchas técnicas. De hecho, una de las cosas en lo que somos especialistas dentro del Instituto Homoconciencia es generar dinámicas de trabajo y herramientas para aplicar la inteligencia emocional más en el día a día de una forma más sencilla. Más que más sencilla, más práctica. Nosotros, de hecho, nos damos cursos de inteligencia emocional que se llaman inteligencia emocional práctica. Porque, claro, cuando tú lees los libros de inteligencia emocional, dices, bueno, te explican muy bien las ventajas que tiene, pero casi no tiene dinámicas para empezar a aplicar, ¿sabes? Entonces, No sabes cómo aplicártelo realmente exactamente, hay a tu pocas día a día. ¿Nos herramientas. podrías poner algún ejemplo? Si no, cuando termines de elaborar lo que estás Sí, haciendo, me bueno, ahora te gustaría, comento esto. porque a veces con ejemplos cómo se entiende mejor las cosas y se Sí, interiorizan. bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto sería una técnica que desarrollamos que se llama la brújula emocional. La brújula emocional es una técnica que está relacionada con la conexión mente-cuerpo, es decir, la conexión entre lo que tú estás pensando y lo que estás sintiendo. Si tú, por ejemplo, haces una afirmación o estás hablando sobre algo y te estás sintiendo mal, pues eso básicamente nosotros decimos que no es verdad, no es verdad, no es tu camino, o está hablando el ego, está hablando tu constructo egótico. Mientras que si estamos sintiendo, estás hablando de algo y tú te estás haciendo sentir bien, pues tu cuerpo te está diciendo, sí, está bien, puedes hablar de esto es correcto, ¿no? Aquí hay pequeñas trampas porque cuando no tenemos mucha, por parte del ego quiero decir, porque cuando no tenemos mucha práctica en sentirnos, nos encontramos en que creemos que nos estamos sintiendo bien porque nos estamos quedando aquí arriba. Te pongo un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando alguien está fumando, tú sabes que alguien fuma, pues dices, qué bien me está sintiendo este cigarro, ¿no? Y esto es imposible. Tú ya sabes que hay estudios que dicen que si yo, en el momento en el que tú das una calada al cigarro, hay una vasoconstricción, hace el ritmo cardíaco, sube a tu tensión arterial, los pulmones tienden a cerrarse, los alveolos tienden a cerrarse, el amoníaco que lleva el tabaco abre los alveolos,
altera, tiene un efecto psicotrópico, en fin, que es muy negativo para el Una cuerpo. cosa es la percepción que tú tienes y otra Exactamente, cosa lo que realmente pasa es como el alcohol. Que cuando uno a lo mejor exactamente, se ve un par de copas, cuenta un chiste y cree que es el alma de la fiesta. Y a lo mejor está exactamente. haciendo un pesado. Es una Exactamente. cosa, claro, Distorsiona tu percepción. Todas las adicciones externas, exactamente. todas las sustancias externas distorsionan tu percepción. Entonces te crees que te estás sentando bien cuando en el fondo te estás sentando mal. Esto es porque son personas que no bajan, como te decía, se quedan aquí, ¿no? De aquí para arriba, no bajan a la zona visceral, que es donde están todos los somáticos, donde se siente la mayor parte de las emociones. Normalmente desde la parte alta de la garganta hasta el pubis. Mira, Entonces, pues la brújula que emocional, nos ha comentado antes, que es que realmente no nos hablamos con cariño. Es decir, nosotros, uno mismo a veces se habla peor que lo que hablamos, de que como hablamos con otras personas. Es decir, o nos exigimos más, o mira qué tonta has sido lo que has dicho, lo que has hecho. Somos más autocríticos que, es decir, somos más intolerantes con nuestros defectos que con los defectos de los demás. Aquí habría que aplicar también un poco de amor propio, ¿no? totalmente. Y de hecho, fíjate que los estudios hablan, yo trabajo mucho con la neurociencia, y los estudios hablan de que normalmente cuando una persona se critica externamente a sí misma o habla mal de sí misma, dentro lo hace hasta 2 o 3 veces más. O sea, puede multiplicar por 2 o por 3 el cómo se habla a sí mismo. Porque cuando sacamos hacia afuera, maquillamos un poco lo que decimos, ¿no? O sea, que nosotros filtramos la información cuando lo sacamos hacia afuera. Así que cuando son personas, imagínate, muy negativas, que son como las mal llamadas tóxicas, ¿no? Personas que son muy negativas, que se hablan muy negativamente, pues internamente, imagínate, pues se hablan bastante peor, o sea que es muy Sea, no complicado y por solamente eso, sí que a los demás, diga, con esos pensamientos negativos, se están dañando a sí mismos cada vez que hablan de manera negativa. efectivamente. Eh, ¿Me puedes poner también ahora algún ejemplo específicamente de cómo aplicarías la hemoconciencia? Para el caso, sobre todo, me interesa, pues, gente que por tener tristeza o por tener ansiedad acaba somatizándolo y acaba empeorando, digo empeorando, síntomas gastrointestinales, porque no siempre son la causa, simplemente hay algo de base y lo que hace el no saber gestionar bien las emociones es agravar síntomas gastrointestinales como puede ser diarrea o que tengamos problemas de, a lo mejor tienes los mismos gases, pero te aumenta la sensibilidad visceral y te duele más esa distensión. ¿Puedes ponerme algunos de estos ejemplos y qué consejo le daría a estas personas? Bueno, voy a terminar la parte de la técnica de liberación emocional que no hemos dicho al final. Te Ah, vale, decía perdón. que la diferencia entre inteligencia emocional, acuérdate, que es la habilidad, el conjunto de habilidades, ¿vale? Que se pueden estudiar y que por supuesto hay que practicarlas, ¿de acuerdo? Y las técnicas de liberación emocional no entran dentro de la inteligencia emocional. Lo que pasa es que nosotros dentro del Instituto de Homoconciencia lo que hacemos es integrarla. Una técnica de liberación emocional, como su propio nombre indica, sirve para liberar emociones. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una emoción, decimos negativa normalmente, nosotros llamamos no adaptativa en el cuerpo, y nos sentimos mal, lo que ocurre es que ya sabes que esa retroalimentación que tú estabas comentando antes, ¿no? Del cuerpo hacia la mente y del mente hacia el cuerpo, tú piensas algo, te sientes mal porque conectas con algo negativo, en ese momento eso se somatiza, ¿sabes? Que somático significa relativo al cuerpo, el famoso de la medicina psicosomática, de los síntomas psicosomáticos, que por cierto los gastrointestinales están muy relacionados con síntomas psicosomáticos, y entonces nos encontramos con que esa retroalimentación hace que yo empiece a darle muchas vueltas a un tema, como cuando no podemos dejar de pensar en algo. Entonces lo que ocurre es que el cerebro tiene como una especie de relé, como un relé eléctrico de los cuadros eléctricos, ¿sabes? Cuando hay una sobrecorriente y salta el relé para que no se quemen los aparatos, las televisiones, todo esto, pues el cerebro tiene un relé emocional, tiene un relé electrónico emocional, es decir, cuando tienes mucha carga emocional, lo que hace es que vuelca parte de ese exceso de energía sobre el cuerpo. Y como esto es como si fuera toma tierra, ¿sabes? Echar el tierra para echarlo toma tierra. Pero como ya sabes que ya vamos siempre calzados, siempre llevamos como mínimo calcetines, o zapatos, o tenis, pues no tocamos tierra. Por eso dicen que está bueno andar por la playa descalzo y por el campo descalzo, porque descargas. Pero claro, si yo estoy un día entre semana en mi trabajo y estoy de estrés hasta arriba, he tenido una bronca con mi pareja, o tengo cualquier historia y tengo mucha estrés y le estoy dando mucha vuelta a la cabeza, la mente tiende a bajar esa energía al cuerpo. Y como no puede descargarlo por ningún sitio, se acaba somatizando, que es como que genera un pellizco facial en las fascias, en las partes del tejido del cuerpo, normalmente en zona visceral, y bloquea esa emoción ahí. Entonces, ¿qué hacen las técnicas de liberación emocional? Pues detectar dónde están esas tensiones, ese malestar, esos somáticos, conectar con ellos y, concretamente, técnica conciencia trabaja muy similar a la hipnosis, porque trabaja con la mente no consciente. Con la diferencia y ventaja de que el paciente está consciente constantemente, es decir, siempre estamos conscientes, ¿no? Con lo cual, no es que la gente ya sabe que se asusta con esto de la hipnosis, bueno, pues me voy a dormir
o me va a manipular, o no sé. Bueno, siempre estás consciente y no hay ningún tipo de inducción hipnótica. Utilizamos un protocolo de pregunta y respuesta para conectar la mente consciente con la mente no consciente, hacemos como un puente de comunicación y empezamos a obtener información de la mente no consciente, información útil para saber de dónde viene eso, cuál es el origen y poder eliminarlo. Es un protocolo muy sencillito y relativamente rápido. En una sesión se pueden eliminar 3, 4, 5, 6 emociones y trabajar con 2 o 3 situaciones. O sea que es una técnica que funciona de una forma muy rápida y eficaz, ¿no? Y lo que me habías comentado que querías que comentara, ya se me ha ido, me habías dicho. Bueno, antes lo que me interesa sobre todo a nivel Ah, sí, ya me personal, acuerdo. ya por mí, cómo gestionar el estrés. Sí, Pero vamos, me es habías más o preguntado de menos, tu... estoy seguro que tiene un factor estresante en su vida y no sabemos cómo llevarlo bien. Y está claro que el estrés no enferma. Además, fisiológicamente está más que descrito. El estrés hace que liberemos cortisol. El cortisol al final actúa hasta a nivel, te puede hasta dar hipotiroidismo, es decir, te influye sobre otras hormonas y produce una cascada de inflamación brutales. ¿Qué hacemos? Porque quitar fuentes de estrés es complicado, pero el cómo lo manejamos, cómo nos lo tomamos, sí que tiene que haber alguna manera. Que con técnicas de hemoconciencia, por ejemplo, que esto es un concepto más nuevo para nosotros, más que nada porque tú lo has diseñado, entonces todavía no se conoce demasiado. ¿Cómo podemos utilizar la hemoconciencia para lidiar con el estrés? Bueno, pues para empezar hay que entender un poco lo que es el estrés, ¿no? Que aunque todos parecemos que lo entendemos, y tú, bueno, tú sí tendrás más claridad, pero para la mayor parte de la gente tiene bastantes dificultades para entender qué es lo que es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es una interpretación subjetiva de la realidad. Es decir, decimos que hay trabajos que son más estresantes que otros. Esto solamente es una generalidad. En el fondo hay dos personas que están en el mismo trabajo, uno está súper feliz de estar en su trabajo y otro está estresado. ¿De qué depende esto? Pues depende de cómo lo interpretas. Y el cómo lo interpretas depende de cómo te encuentras emocionalmente. Y el cómo lo interpretas emocionalmente depende de qué experiencias has tenido en el pasado. ¿Cuáles son tus creencias en relación a ese trabajo? Si tienes conflictos con tu pareja o en tu familia, o no tienes conflictos con tu pareja o tu familia. Si tienes problemas en ese momento, si no tienes problemas. Depende de 1000 factores. Todos son interpretaciones. Podemos decir así, para resumir mucho, que el estrés es de origen emocional. Es decir, si yo me encuentro bien, no estoy estresado. Si me encuentro mal, es porque estoy estresado y me encuentro mal porque tengo una emoción no adaptativa que está funcionando en ese momento. Es lo que nosotros llamamos emociones predominantes. La mayor parte de las personas tienen emociones predominantes, que es decir, como digamos que son sentimientos y emociones que están a flor de piel y que no son conscientes de ellas. Aquí volvemos a la clave de la inteligencia emocional. Acuérdate, el primer pilar de la inteligencia emocional, hemoconciencia, que es conciencia emocional, saber qué estoy sintiendo. Saber qué estoy sintiendo. Si yo no sé qué estoy sintiendo y normalmente no nos prestamos atención, porque ahora hablamos, por ejemplo, yo tengo un experto universitario en mindfulness y meditación y damos clases de esto y el mindfulness y la meditación está muy bien porque nos prestamos atención, pero normalmente lo hacemos con semillas, es decir, trabajamos con un mantra, trabajamos con la respiración, trabajamos con el cuerpo, pero solo parcialmente. Pero no estamos trabajando con lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, preguntarnos en la base de toda nuestra formación está la conciencia emocional, que es, ¿qué estoy sintiendo ahora, en este momento? ¿Dónde lo estoy sintiendo? En el tronco, en la zona visceral, en la parte alta de la garganta hasta el pubis. ¿Qué intensidad tiene? Sutil, medio, intenso. ¿Y cómo lo etiquetaría? Más bien miedo, más bien alegría, más bien ira o más bien tristeza. Son las 4 emociones básicas. Y desde esa percepción y desde esa práctica, cuando yo voy cogiendo manejo, entonces ya estoy en el trabajo, estoy en casa, estoy donde esté, ya puedo darme cuenta de más o menos cómo me siento. Y antes de que mi cerebro empiece a acelerarse como consecuencia del impacto que esa emoción está teniendo sobre mí o ese sentimiento está teniendo sobre mí, pues puedo empezar a gestionarme y así no estresarme. Es decir, ya sabes tú que el estrés tiene una parte de pensamiento y de emoción, pero también tiene que ver con una parte química. El sistema endocrino inyecta adrenalina, noradrenalina y cortisol, y ahí es donde se mete el follón, y es cuando ya lo notamos, ¿no? Pero mucho antes podemos gestionarlo. Pero claro, cuando ya me dio la inyección, ya eso hay que quemarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya es muy complicado, ¿no? Lo que nos ayuda con técnica de hemoconciencia es darnos cuenta cuáles son las cosas que nos estresan en el día a día. Nosotros, yo también he hecho una formación de un experto internacional en coaching con PNL, con programación neurolingüística, y trabajamos a nivel psicosomático, cuáles son las cosas que nos están preocupando. El coaching es muy útil aquí para darnos cuenta de cuáles son las cosas que estamos haciendo que no queremos hacer. Sabemos que todos hacemos cosas, mantenemos patrones de conducta, costumbres, hábitos que mantenemos y que no nos van bien, pero como no nos percibimos, pues no nos damos cuenta. Entonces, darnos cuenta de esas pequeñas cosas
y trabajar con el origen emocional de la interpretación errónea que hacemos, en psicología se llama distorsión cognitiva, es decir, distorsionar sobre lo que está ocurriendo realmente o darle una versión subjetiva, porque las cosas ya sabes que no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, son, objetivamente son y ya está. Pero nosotros le damos una interpretación y al interpretarla, pues ese estado emocional que nosotros tengamos, digamos, a través de ese estado emocional filtramos esa realidad y entonces empiezas a interpretar las cosas y pensar mal y cuando te sientes mal, el siguiente pensamiento que va a ser negativo, lo cual te va a hacer sentir mal y nos metemos en un bucle, se llama bucle negativo, ¿no? Y entonces si esto aumenta, entonces llega un momento en que te estresas porque estás intoxicado de cortisol, ya lo sabes. Esa intoxicación de cortisol afecta a la amígdala cerebral. Y eso, hay una conexión entre la amígdala cerebral y el córtex prefrontal, particularmente el izquierdo. Se produce en el córtex prefrontal izquierdo una isquemia, es decir, falta sangre, porque el cuerpo cree que vas a luchar contra algo, te quita sangre de la parte del razonamiento y de la toma de decisiones. Y entonces te vuelves como que no eres capaz de tomar decisiones, no eres capaz de salir de ahí, no eres capaz nada más que darle vuelta a lo mismo porque tienes esa energía en tu sangre intentando generarte, ¿no? Entonces imagínate, ese es el proceso de estrés. Al final, nosotros lo que hacemos es hablar con la gente, ver cómo es su vida, qué está pasando en su trabajo, en su vida personal, en su vida profesional, en su vida familiar, y ver cuáles son las cosas que podemos cambiar, qué pequeños hábitos podemos cambiar en su día a día para, con mínima pérdida, porque a veces a lo mejor alguien tiene dos trabajos, o trabaja más de la cuenta, o echa horas extras porque cree que necesita el dinero, y luego nos damos cuenta de que eso no es así. Y todo esto, claro, por supuesto, al final te puede afectar a nivel de sueño, a nivel de patologías, de cualquier tipo, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel del sistema excretor, el propio sistema endocrino, como tú decías, tiroides, o sea, que nos puede afectar de mucho manera. Y, por supuesto, el sistema digestivo y, pues, casi que a lo que más, ¿no? Ya sabemos que ahí tenemos el segundo cerebro, como suele decirse, y al final todo esto acaba afectando. Y, de hecho, si yo tengo un pellizco en el estómago, esto me va a afectar en mi mente y va a hacer que yo me tome las cosas de forma muy negativa, ¿no? O sea que, fíjate si hay cosas que hacer aquí, ¿no? Hay muchísimo trabajo para hacer, porque el 90% de la población, al menos el 90% de la población, vive con niveles casi intolerables de estrés. Pasa que es que no nos damos cuenta, porque como todo el mundo lo hace, pues vamos como pollos sin cabeza por la vida, ¿sabes? Porque todo el mundo está igual. Esto es una de las cosas que a mí me pasaba en la entidad financiera. Yo tenía un estrés brutal, yo no tenía ni idea de inteligencia emocional, pero claro, ¿cómo me iba a dar cuenta si todo el mundo que estaba a mi alrededor está igual o peor que yo? Es que es muy complicado, ¿no? Incluido nuestra familia, ¿no? Claro, y además lo que tú dices, entra en un bucle, ya empezando por un pensamiento negativo, eso te lleva a que tengas una conducta autolesiva, como puede ser comer algo que sabes que te perjudica, que te sienta mal. Totalmente. Entonces, claro, luego tienes el sentido de culpabilidad que hace que te sientas peor y al final, pues, de ahí viene otra conducta más autolesiva, pensamientos más negativos, saboteadores. Entonces, a veces hay que hacer un poco de introspección, parar y pensar si no hace ningún cambio, esto al final va a peor y a peor y a peor. Así es. ¿Vale? ¿Puedes decirnos ahora, Miguel Ángel, algunos puntos clave, como por ejemplo la importancia que tiene la autoestima, que también es clave, la confianza en uno mismo, ya que está directamente relacionada con el estrés? Por supuesto. Mira, acabamos de desarrollar hace poco, este fin de semana anterior, hemos tenido un retiro de inteligencia emocional lingüística, que se llama, se llama la magia de las palabras. Y hablamos de escucha activa, hablamos de comunicación asertiva, de cómo hablar de los demás con las palabras adecuadas, saber aprender a decir no, para aprender a poner límites. Eso es una parte Qué importante importante es esto. sí, es una Es parte que veo importante que de es la un autoestima. gran problema que tiene la mayoría y que luego se sienten mal por no haber Por sido supuesto. Y de hecho, capaces de fíjate, decirlo. hemos desarrollado, como te decía, siempre estamos desarrollando técnicas y dinámicas nuevas y herramientas para que la gente pueda entender las cosas. Fíjate, ¿por qué la autoestima afecta al estrés? Porque si yo no me siento bien conmigo mismo, pues entonces al final me critico, como tú decías antes. ¿Te acuerdas que decíamos que nos criticábamos mucho? Y esa crítica interna es muy sutil, ¿sabes? Como esa vocecita que tienes ahí todo el día, que es como una tortura china, la gotita, ¿no? Que va cayendo, gotita, 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 gotita. Y eso es súper desgastante. Fíjate con el tiempo que van comiéndose la roca, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros, que estamos desgastándonos constantemente. Y claro, y como no hacemos cambio de hábitos y nos alimentamos mal, a lo mejor bebemos en exceso, comemos mal, no dormimos lo que deberíamos de dormir, dedicamos demasiado tiempo a ver series para desconectar, ¿vale? Que desconectar no desconecta, pero bueno, eso es lo que la gente cree, que ver Netflix o cosas por el estilo para desconectar. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso sigue bajando nuestra autoestima. Entonces nosotros hemos desarrollado 3 pilares a través de los cuales podemos bajar o aumentar, mejor dicho, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Para entenderlo básicamente, porque todo el mundo habla de confianza. En realidad, para simplificarlo mucho, se divide a su vez en autoconcepto y autoimagen. La autoimagen, esto es inteligencia emocional.
La autoimagen está relacionada con cómo me veo yo en el espejo, pero no en el espejo físico, que también, sino en mi espejo mental. Es decir, si yo tuviera un espejo y me viera a mí mismo, ¿cómo me veo a mí mismo? Me gusta mi nariz, pero no me gusta mi oreja. O al contrario, me gustan mis labios, pero no me gusta no sé cuánto. Esas críticas internas que son mucho más mm, continuas de lo que nos podemos pensar, ¿no? Entonces, una es nuestra autoimagen. A continuación tenemos el autoconcepto. El autoconcepto está relacionado con la opinión que tenemos, que merecemos que tenemos o que nos merecemos de nosotros mismos. Como decimos, oye, ¿qué piensas de fulanito? ¿Qué opinión te merece menganito? Pues tú también tienes una opinión de ti mismo o de ti misma. Y entonces, claro, esa opinión tenemos que darle lustre, darle brillo y tenemos que pulirla, porque nosotros vamos a filtrar a los demás en base a nuestra imagen y a nuestro autoconcepto. Es decir, si a nosotros no nos gusta algo de nosotros, entonces lo más probable es que tu ego, para desahogar esa carga emocional que estás generando, critique a otras personas. Se llama proyección psicológica. Y con el autoconcepto pasa lo mismo. Mira este que dice esto, que dice lo otro. Muchas veces, no sé si la ha oído alguna vez, lo de la ley del espejo famosa, ¿no? La ley del espejo, que es lo que vemos en los demás que nos molesta, es lo que nos molesta a nosotros mismos. No le tenía puesto el nombre, pero desde luego que eso pasa. Es Sí, decir, eso pasa total. Bueno, entonces, una vez que tenemos la autoimagen y el autoconcepto y hacemos todo lo posible por mejorar todo esto, entonces ahora tenemos que ver cuáles son los tres pilares. Igual que están los círculos viciosos, como el que acabamos de hablar, los círculos negativos, están los círculos virtuosos. Entonces hemos desarrollado un círculo virtuoso para mejorar la autoestima, que vamos a darlo aquí porque lo hemos dado este fin de semana y es la primera vez que lo imparto, ¿no? Y ahora vamos a meterlo más en nuestras formaciones. El primero tiene que ver con las decisiones. Una de las cosas que más baja la autoestima a las personas es quedarse rumiando las cosas porque no terminan de tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con alguien, puedo hacer dos cosas. O hablar con esa persona y buscar un acuerdo o dejar de hablarle. Pero esto de que ahora no le hablo, ahora le hablo, ahora me llama, ahora no me llama, esto te machaca. Eso te hace ¿verdad? polvo. Son cargas mentales que las tienes Exactamente. que, como Sí, mochilas que llevas dentro. exactamente. Son como ideas que tienes como flotando por aquí en tu mente y no te dejan descansar. Gastan una cantidad de energía brutal y te quitan, generan lo que nosotros llamamos fatiga de decisión, que es precisamente por no tomar decisiones o porque te obligan a tomar muchas pequeñas decisiones en base al malestar que ya tienes. Entonces, lo mejor es que tomes decisiones en un sentido o en otro, pero no te quedes pensando en qué voy a hacer y qué dejo de hacer. Digo, conflictos con personas, como la ropa que te vas a poner, como qué vas a comer el fin de semana. Nosotros siempre decimos que los domingos por la tarde planificamos qué vamos a comer toda la semana, no como hacen los nutricionistas, como hacemos todos los dietistas, como... Esto es importante, que tengamos saber qué vamos a comer, porque esto nos ahorra muchos problemas y que piquemos entre horas y que comamos cosas que no daríamos de comer, ¿no? Que esto lo recomiendo mucho a vosotros. Sobre todo nos pasa a los procrastinadores. Como tengamos ahí tareas, eso me pasa a mí, como tengo una tarea pendiente, tengo pendiente responder a esta persona o tal, al final hace que no pueda disfrutar de mi día a día porque lo tengo ahí de fondo. Yo para mí, para eso encontrar una solución, me lo apunto. En el momento que lo apunto, me lo quito de la cabeza porque muchas veces más mi miedo, uy, que no se me olvide responderle, que no se me olvide hacer esto. Y en el momento que lo pongo en la agenda y que además establezco un horario para hacerlo, es como si me quitara esa carga mental, aunque lo tenga pendiente de hacer. Me imagino que tú también darás otra estrategia Sí, para bueno, de ser hecho, mejor, sobre todo con los procrastinadores, que no, lo dejamos todo para el último momento. mi padre decía que más vale lápiz corto que memoria larga, ¿no? Entonces, efectivamente, apuntarse las cosas es bastante importante. Nosotros esto lo llamamos priorización y planificación. Y de hecho damos unos calendarios grandes que entregamos a la gente para que lo impriman en A3 y lo hagan primeramente a mano hasta que cojan el hábito, ¿no? Pero al final la priorización es empezar a decidir, acuérdate, la primer pilar era decidir, ¿de acuerdo? Decidir qué voy a hacer y planificar es cuándo lo voy a hacer. En inglés se dice time blocking, ¿no? Que bloquear el tiempo para eso que queremos hacer. Y cuando tú lo tienes todo por escrito, todo priorizado y todo planificado, es más difícil que procrastines. Luego ten en cuenta que la procrastinación está relacionada también con la autoestima. Es decir, no te apetece hacer ciertas cosas, te da como pereza. Y la pereza está relacionada con la falta de motivación. Es decir, no existe gente perezosa, existe gente no motivada. Entonces, cuando vienen personas, por ejemplo, a consulta, o chavales, adolescentes que están teniendo dificultades para tomar los estudios, lo que buscamos cuáles son las asociaciones negativas que tienen con los estudios, con los profesores o con la carrera que estén estudiando, para poder eliminarla y que vuelvan a coger la motivación, porque eligieron esa carrera por algo, eligieron esos estudios por algo, ¿no? Entonces, decisiones, súper importante. Y saber hacia dónde voy, ¿no? ¿Iba a decir algo? Yo te hago otra analogía, lo mismo que has dicho, que no existe la pereza, sino falta de motivación. Yo lo que suelo decir es no existe la falta de voluntad, sino también la falta de motivación.
porque si tú tienes muy claro que tienes que hacer algo, te cuesta menos hacerlo, ya no tienes que tirar de la voluntad. Exactamente. Pero nunca lo había visto con la pereza, es cierto, también se puede aplicar Sí. totalmente a esto. De hecho, todos tenemos una cantidad de voluntad que podemos decir que es como una cantidad X de energía. Pero no podemos hacerlo todo de la voluntad. Si lo hiciéramos todo de la voluntad, estaríamos a mitad del día que ya no querríamos hacer nada, ¿no? La voluntad sirve para las cosas que no tenemos, que no sentimos motivación. Pero si hay muchas cosas que tenemos que hacer con las que no estamos motivados, pues la voluntad se agota, claro. Entonces es muy complicado que sigamos a hacer esto. Así que habría que ver qué es lo que está pasando para que estemos procrastinando y no estemos haciendo cosas. Probablemente porque no estamos priorizando y planificando de forma correcta. Entonces, otra de las cosas que hacemos en Técnica Hemoconciencia a través del coaching, ¿no? Hacer preguntas para llegar a la clave de lo que la persona realmente quiere hacer y que realmente le motive. Y si hay algo que cree que realmente quiere hacer, pues entonces vemos con qué lo está asociando de forma negativa, con qué situación del pasado lo está asociando para poder eliminarlo y entonces pues suele funcionar bastante bien. El primer pilar, entonces, decisiones, el autoestima. Tomar decisiones y no quedarte dándole vueltas. Priorizar y planificar, que es lo que tú has apuntado. Efectivamente, estaría dentro de la toma de decisiones. Y, por supuesto, tener objetivos y metas a 1, 3, 5, 10 años. Saber hacia dónde Y me dirijo. realista. ¿Sabes? Metas realistas para saber hacia dónde voy. Esto es súper importante, ¿no? El segundo pilar tiene que ver con los límites. Límites internos y límites externos. Si yo tomo la decisión, por eso decimos que un pilar se conecta con el otro, de ir al gimnasio 4 veces en semana o de alimentarme saludablemente, pues es inteligente priorizar y planificar y decir, pues voy a ir lunes, martes, jueves y viernes, por ejemplo, al gimnasio, a tal hora. Y voy a hacer este tipo de ejercicio. Y voy a alimentarme y el domingo voy a hacerme la rutina o voy a ir a mi profesional a que me haga lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer. Y voy a comer esto, esto, esto. Y si lo pongo por escrito, no tengo que cansarme en pensarlo. Y esto evita fatiga de decisión, que hace que procrastine también. Esto es una de las razones por las que procrastinamos. Madre mía, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué. Entonces abro el frigorífico y cojo lo primero que pillo porque además pues, probablemente esté estresado, Totalmente ¿no? así. Entonces, límites internos. Los límites internos son, no, voy a mirar mi periodización y planificación, voy a mirar mi calendario y decir, pues voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. No lo decido, ya lo he decidido. Simplemente leo y recojo lo que tenía que hacer. ¿De acuerdo? Esos son límites internos. O me levanto por la mañana y voy a salir a correr, los jueves voy a salir a correr. Uy, con los gusticos estoy aquí en cama, con los gusticos yo estoy aquí. No, 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 no. Entonces te dices a ti mismo, venga, Maika, vamos, o venga, Miguel Ángel, venga, levanta y ponte. Porque los límites se ponen a través del enfado, que es una emoción adaptativa. Todas las emociones que nosotros llamamos no adaptativas, como el miedo, la ira o la tristeza, en realidad son adaptativas, tienen una función adaptativa. Lo que pasa es que siempre pensamos en ellas como algo negativo, pero eso no es cierto. Todas las emociones están ahí por algo, la naturaleza no comete errores. De esta manera podemos decir que el enfado nos sirve para enfadarnos con nosotros mismos y motivarnos. Venga, Miguel, que tú puedes, no te quedes en la cama, venga, ve y hazlo. Y luego te sientes muy orgulloso, que esto es lo que sabemos todos, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas nos sentimos orgullosos. La satisfacción. Y los límites externos que están dentro del segundo pilar son los límites a los demás. Esto que comentábamos antes, aprender a decir que no, comunicación asertiva. Oye, ¿te viene a tomar una cerveza? Pues mira, no, es que fíjate, es que tengo cosas que hacer en casa. Solemos mentir, esto es algo que nosotros no recomendamos para nada. De hecho, yo desde el 2015 siempre digo la verdad. Es un hábito que cogí, que para mí es maravilloso, me costó mucho, pero es maravilloso. Y puedes utilizar la Y la comunicación verdad, asertiva. decirse la verdad a uno mismo, porque hay una falta de honestidad a uno mismo Total. tremenda y por eso nos exigimos cosas que no son realistas y nos Exactamente. cuesta aceptarnos cosas. Basado en el autoengaño, ¿no? El autoengaño que además está relacionado también con el estrés y con las emociones negativas, con las emociones que nos hacen daño. Entonces, poner límite a los demás es saber decir no o decir las cosas de forma asertiva. Oye, pues mira, prefiero quedarme en casa viendo una serie, o prefiero quedarme en casa leyendo o estudiando o limpiando la casa porque tengo cosas que hacer, ¿no? Diciendo la verdad siempre se va. Con la verdad se va a todas partes, como suele decirse, ¿no? Entonces, límite interno y límite externo serían el segundo pilar. Y el tercer pilar, por último, es cuidarse. Aquí donde entra tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuidarse la alimentación, hacer actividad física, hacer relajación o meditación o mindfulness y, en general, cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, porque hay gente que cuida mucho el cuerpo pero no cuida nada la mente, entonces se generan desequilibrios también, ¿vale? De hecho, Entonces, por cuidar el cuerpo, descuida y maltrata la mente, porque se efectivamente, autoexige demasiado. Es decir, efectivamente. que utilizan demasiado la voluntad y eso tampoco es higiene mental. Efectivamente. Entonces, cuidar tanto tu cuerpo como tu mente, y cuando tú cuidas tu cuerpo y tu mente, para cuidarla tienes que tomar decisiones, y nos volvemos al primer pilar, y ya estamos en el círculo virtuoso. Toma decisiones en un sentido o en otro, no tengas miedo de equivocarte, porque nunca nos equivocamos. Nosotros siempre tomamos decisiones, el ser humano siempre toma decisiones en base a 3 factores: a las circunstancias dadas, a la experiencia que yo tengo en esas circunstancias y a cómo me siento emocionalmente. Por lo tanto, como todos tomamos las decisiones desde esos 3 conceptos, desde esas 3 bases,
pues siempre tomamos la mejor decisión en base a esos tres conceptos, claro, qué experiencia tengo y cómo me siento y qué circunstancias se dan, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a equivocarse. Si me equivoco no pasa nada. A veces se gana y a veces se aprende. Lo importante es que podamos entender que cuando yo cambio, o sea, tomo una decisión y algo no me va como yo esperaba, puedo actuar de forma distinta. Y sobre todo algo muy importante, que uno de los principios de la programación neurolingüística, que es que no eres como actúas. El cómo actúas solo define cómo actúas, no define cómo eres. Nosotros podemos tomar una decisión, cometer un error en algo, por la razón que sea, y luego podemos rectificar y cambiar este algo, ¿no? Así que esos serían los tres pilares que hablamos de la autoestima. Cuando yo tengo una autoestima alta y tengo alta confianza en mí misma, me convierto en una persona confiable, no solo para mí, sino también para los demás. Entonces nosotros tenemos como nuestro yo interior, nuestro mini yo, nuestro niño o niña interior, que está observándonos y está viendo si somos confiables o no somos confiables, si nos mentimos o no nos mentimos, si somos honestos de vez en cuando o tenemos rectitud, que es ser honesto en todo momento, incluso cuando nadie te está mirando, ¿no? Y desde esa perspectiva estás logrando y consiguiendo unos resultados internos de amarte a ti mismo. Al fin y al cabo, como decía Aristóteles, el amor aristotélico es amar a alguien, es desearle felicidad y hacer todo lo posible porque esta persona sea feliz sin fastidiarte tú. ¿Qué es amarse uno mismo? Pues hacer todo lo posible porque nosotros estemos felices sin fastidiar a nadie, ¿no? Sería el punto contrario. Y esto genera que yo me sienta bien conmigo mismo y, por tanto, la realidad objetiva la filtro desde el amor que siento hacia mí, desde mi sensación de ser una persona confiable y, por lo tanto, mi nivel de estrés baja dramáticamente. Es una de las cosas que la gente menos sabe. Si tú te cuidas, te hablas bien, cuidas tu cuerpo y tal, pues vas a tener mucho menos nivel de estrés. Y además, si todavía te quedaran situaciones que has creado en tu anterior vida antes de generar toda esta confianza y te quedaran situaciones, muy probablemente serás mucho más capaz de tomar las decisiones correctas para quitarte esas situaciones que te están generando estrés porque en el fondo no te sientes cómodas con ellas. Exactamente. Genial. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿vale? Porque ya tenemos que ir acabando, pero antes me gustaría que nos hiciera una reflexión final o decirnos algo que pueda encender ahí la chispa para que cambiemos el modo en el que nos tomamos las cosas o algo que nos ayude a hacer una introspección para que autoevaluemos si tenemos una relación saludable con nuestras propias emociones o a entender, a reconocer si tenemos pensamientos autosaboteadores. Mira, voy a tirar de una experiencia mía personal, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en la entidad financiera y te aseguro que yo estaba convencido de que era feliz con lo que estaba haciendo porque me encantaba mi trabajo, me encantaba el área de la tecnología, estaba en el área de tecnología y del marketing y me encantaba lo que hacía y era muy feliz con mis compañeros. O esto pensaba yo. Tenemos que pensar que el cerebro internamente se recuerda a sí mismo con un máximo de 72 horas. Esto significa que si tú hace 4 días tenías un enfado, hoy ya no te acuerdas del enfado. Puedes acordarte de que tuviste un enfado, pero tú no te recuerdas así. Y también pasa al contrario. Entonces, tu referencia de ti mismo dura un máximo de 72 horas. Tenemos un poco de memoria de pez en ese sentido. Entonces, claro, ¿con quién te comparas? ¿Con qué soy feliz? Pues con mis últimos 3 días, pues estoy feliz, ¿me entiendes? Porque no tengo otra referencia. No me acuerdo de cuando era pequeño, cómo era yo, la felicidad de los niños, ese entusiasmo, esa felicidad con todo, eso estar conectado con el presente, no lo tenemos recordado. Entonces, una de las cosas que me hizo darme cuenta de todo esto fue que me acostaba pensando en el trabajo y me levantaba pensando en el trabajo o en los problemas. Entonces, nada más levantarme, abría los ojos, me miraba, nosotros todos hacemos, no sé si lo sabes, pero hacemos un test de todo el cuerpo, nada más levantarnos, como cuando se resetea el ordenador que hace un test de todo, pues nosotros hacemos un Ah, pues eso reseteo. no lo Sí, sabía. hacemos un reseteo, es ¿Cómo una es? impronta, es menos de un segundo. Hacemos como una impronta a ver cómo está todo, ¿no? Es como un reseteo rápido. Entonces, tú te levantas, te incorporas y ahí es muy importante que estés ya atento a qué vas a pensar. Y tienes que pensar algo que tú quieras lograr. Por ejemplo, nosotros recomendamos poner una cartulina en la cama y decir, pues por ejemplo, prefiero ver el vaso medio lleno. Que es una frase que a mí me gusta mucho, porque objetivamente el vaso está medio lleno. Lo puedes ver medio vacío o medio lleno. Entonces decimos, prefiero ver el vaso medio lleno. Y acostarte con esa frase y levantarte con esa frase. Poniendo una cartulina en tu mesita de noche, por ejemplo, que es una de las técnicas de la inteligencia emocional. Entonces, ya te levantas con ese pensamiento. No te levantas con el pensamiento de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque te metes ya automáticamente en la dinámica y además, es muy curioso, pero el cuerpo genera adicción al estrés, genera adicción al cortisol, a la adrenalina, a la noradrenalina y a la dopamina que produce cuando consigo éxitos. Mucha gente dice, me lleno de trabajo, me lleno de mini tareas constantemente y nos volvemos adictos a la dopamina que generamos cuando hemos terminado una tarea, lo que decimos en inglés el checklist, ¿no? Dicen, esto ya está hecho, esto ya está hecho, esto ya está hecho. Nos volvemos adictos a esto. Y lo que tenemos que buscar es no estar tanto tiempo trabajando, sino buscar una mayor productividad.
no tanto trabajar mucho ahora, sino tener una mayor productividad y sentirlo bien por el conjunto del día, no por pequeñas cosas. Entonces, en el momento en el que tú te des cuenta de que te acuestas con un problema, con una frustración, un malestar, y que te levantas y al mismo poco tiempo ya estás pensando en tu frustración, en tu malestar, otra vez trabaja, otra vez esto, ya sabes que estás con niveles de estrés muy altos, aunque no te hayas dado cuenta, y tienes que empezar a cambiar esto. Y cambiarlo justo antes de acostarte con esa cartulina y con una frase que a ti te guste o algo en lo que quieras fijarte que te ponga de buen humor, o con música o con cualquier cosa, y esto ya te va a empezar a cambiar la dinámica. Bueno, yo desde luego lo voy a hacer y tengo que hacerlo porque es verdad que me acuesto pensando en, sobre todo cosas que tengo pendiente de hacer. Y además que por la noche, a veces me despierto a mitad de la noche y veo que seguía dándole vueltas a los problemas o a casos clínicos. Bueno, he tenido estas veces, de verdad, si viera de casos clínicos que he resuelto en mitad de la noche, que me despierto, y muchas veces son enfermedades raras, cosas muy curiosas, es decir, que me noto que sigo trabajando durmiendo. Bueno, yo sabes que te voy a pedir una consulta personalmente porque y además conmigo va a tener para largo plazo. Que por cierto, voy a comentar quien quiera contactar con Miguel Ángel puede hacerlo desde su página web emoconciencia.com. Ahí veréis sus datos de contacto, también información sobre sus talleres, formaciones, también hace retiros. Y además tengo una buena noticia que daros porque justo antes de comenzar El este directo. live le he preguntado, digo, oye, ¿tú serás tan amable a ver si colabas de hacerle un descuento a los pacientes de Aristea o a los seguidores de Aristea? Y ha sido tan generoso que nos ha concedido un 10% de descuento para sus consultas, retiros, hacer formaciones, talleres. Tan solo tenéis que dar el código promocional Aristea y os ha concedido un 10% de descuento. Así que muchas gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a Y vosotros. por estar hoy aquí con nosotros, me ha encantado. Ya la próxima vez será yo en tu consulta que conmigo me va a tener cera, sobre todo para manejar el estrés. Mira que he utilizado algunas técnicas, pero de luego no es suficiente. Tengo que hacer algo porque si no el estrés de verdad que va a acabar conmigo. Bueno, Muy bien. y otra buena noticia es el live que voy a anunciar para el próximo jueves, ¿vale? Vamos a poder contar con el doctor Blas López Rueda, ¿vale? Muchos de vosotros ya lo conocéis. Sabéis que era el médico con el que me estuve recorriendo media España. Antes del COVID estuvimos 2 años yendo a la mayoría de hospitales públicos, también fui a un montón de universidades, simplemente para crear concienciación y divulgar sobre patologías poco conocidas como el SIBO y otros trastornos de la microbiota que al final se la acaban etiquetando como síndrome de tetino irritable o fibromialgia, patología que realmente tiene un diagnóstico fácil y que la gente se recupera después de tratarla. Bueno, pues en esta ocasión, Blas nos va a hablar de micoterapia, ¿vale? Que es el tratamiento con hongos medicinales. Bueno, me despido ya. De nuevo, muchísimas gracias, Miguel Ángel, Gracias a ti. y a las que nos estáis escuchando hasta el último momento. Muy bien. Chao. Chao, chao.